Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de la artillería antiaérea en España. Vamos a hablar de sus necesidades, de sus capacidades reales y sobre todo vamos a hablar de cómo sería o cómo necesitaría España tener una artillería antiaérea. Antes de meternos en misiles, sistemas, unidades y demás, creo que es necesario aclarar dos conceptos. El primero de ellos, para que la gente lo entienda, porque la gente puede estar equivocada, sobre todo aquellos que no son muy duchos en temas militares, el tema de artillería antiaérea es algo que hay que saber encajar muy bien en un país. Señores, un país medianamente grande, no puede pretender estar cubierto por su artillería antiaérea. Esto tenéis que tenerlo muy claro. No se puede cubrir el 100% del territorio nacional con artillería antiaérea. Haciendo una comparación para que los civiles podáis entender, querer cubrir un país medianamente grande al 100% de su territorio con artillería antiaérea es básicamente como poner una cama de hospital por cada habitante. No se puede hacer. Tiene que haber unos mínimos, pero no se puede hacer al 100% por una cuestión de costos y eficacia, porque si no básicamente destinaría a todos los soldados y todo el presupuesto a comprar sistemas antiaéreos. Esto es lo primero que tenéis que tener claro. A no ser que seas un país muy pequeño, tipo por ejemplo Singapur o tipo Israel, que con unos cuantos sistemas pues cubre todo el territorio nacional, porque al final Israel es la provincia de Badajoz. Miden exactamente lo mismo. La provincia de Badajoz e Israel tiene la misma extensión. Singapur pues tiene la misma extensión que mi pueblo. Mi pueblo tiene casi 600 kilómetros cuadrados y Singapur tendrá 600 o 700. Entonces en este aspecto, señores, tenéis que comprender esto. Esto es lo primero, ¿de acuerdo? No se puede cubrir el 100% del territorio nacional español con artillería antiaérea. Es imposible, es imposible. Desde la lógica, desde la seriedad, es imposible hacerlo. Tú con la artillería antiaérea lo que tienes que hacer es cubrir tus zonas más importantes, tus zonas vitales, tus zonas estratégicas. Por ejemplo, es lógico que, por ejemplo, Extremadura no esté cubierta con artillería antiaérea, pues lo único estratégico, medianamente estratégico que tiene Extremadura es Talavera la Real, el resto que tenemos. Hombre, nuestra DESA, pero nuestra DESA ya tiene bastante con luchar contra la escoria de los ecoterroristas que la están llenando de placas solares y destruyendo nuestras encinas. Entonces, en este aspecto, Extremadura, que no esté protegida con un paraguas antiaéreo, pues tampoco pasa nada. Madrid sí que tiene que estar protegida con un paraguas antiaéreo. Cualquier región donde hay una refinería de petróleo, algo estratégico para un país, debe de estar protegida con un paraguas antiaéreo. ¿Entendéis, verdad? Hay que proteger aquello que es de vital importancia, porque lo que no es de vital importancia tampoco te va a atacar nadie. Nadie va a gastar un solo misil de crucero en bombardear ningún lugar de Extremadura. No merece la pena, no tiene ningún tipo de interés. Entonces, en este aspecto, señores, comprendiendo esto, vamos a la segunda fase. ¿Cómo es la defensa antiaérea a base de artillería antiaérea de un país? Pues una defensa antiaérea tiene que dividirse en capas, es decir, en niveles que protejan el país ante amenazas aéreas. Y ahora vamos a hablar de las amenazas que también tenéis que comprenderla, igual que tenéis que comprender que no se puede cubrir el 100% de un territorio nacional con artillería antiaérea. ¿Qué significa capas? Olvidaros de los misiles Mistral y de estas cosas, ¿de acuerdo? Olvidaros de artillería antiaérea encargada fundamentalmente de proteger las unidades de maniobra. En el aspecto de la defensa antiaérea tenemos fundamentalmente dos capas, la defensa antiaérea de zona y la defensa antiaérea de largo alcance. Luego, por supuesto, que hay misiles con más o menos alcance, hay diversas variaciones, pero que comprendáis estas dos cosas ya me vale. Que hay fundamentalmente dos capas, la artillería antiaérea de defensa de zona y la artillería antiaérea de defensa de largo alcance. Luego, por supuesto, por ejemplo, los israelíes han sacado el famoso Iron Dome, que es pues básicamente un sistema para proteger de cohetes, de misiles tácticos y demás, pero que tiene un alcance muy reducido. ¿De acuerdo? Es una defensa ya ni siquiera de zona, sino una defensa prácticamente de punto. Pero eso ya son cosas muy particulares. A grandes rasgos, por ejemplo, España, el Iron Dome, pues no le serviría prácticamente para nada, porque nadie te va a atacar con los cohetes Qassam, por ejemplo. Esto es algo que tenéis que tener muy presente, aunque el Iron Dome también sirve para
derribar otro tipo de vectores, pero básicamente da de sí lo que da de sí y tiene la misión que tiene, ¿de acuerdo? Son cosas muy puntuales. Con lo cual, España lo que necesitaría serían misiles o sistemas, baterías antiaéreas de zona y baterías antiaéreas de largo alcance. Además, ambos sistemas suelen complementarse. Como os he dicho, ahora voy a explicaros los vectores. ¿Cuáles son los dos vectores a los que se puede enfrentar? Pues el primero de ellos, básicamente, aviones de combate, o ahora que están más de moda entre los frikis, los drones. Y en segundo lugar, los misiles de crucero. Misiles de crucero, misiles de teatro, misiles intercontinentales. Básicamente, para que tampoco os hagáis mucho lío, cualquier cosa que vuele y entre en nuestro espacio aéreo. Ya está, resumido de una forma más fácil y más sencilla. Claro, obviamente depende del alcance la posibilidad de enfrentar a ese vector, pero tenéis que tener presente que a ese vector se le puede derribar a diferentes altitudes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que para derribar, por ejemplo, un misil de crucero, un Scud, por ejemplo, te puede valer perfectamente un Patriot, como te puede valer, por ejemplo, un Espada 2000, ¿de acuerdo? Que no deja de ser una Spide. Esto tenéis que tenerlo muy claro, simplemente le vas a derribar a diferente altura, pero te puede servir para derribarle. Al final, la artillería antiaérea simplemente es un misil que se lanza hacia un objetivo. Que ese objetivo sea un avión de combate o sea un misil ya te da exactamente igual, ¿de acuerdo? Se puede derribar ambos vectores con el mismo tipo de misil. Y se puede derribar el mismo vector con diferentes tipos de misiles. Será derribado a una determinada distancia, pero será derribado. Bien, explicados estos tres conceptos que son fundamentales para que podáis entender artillería antiaérea, ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo tendría que estar defendida España con artillería antiaérea? Ahora mismo nuestras capacidades de artillería antiaérea son muy limitadas. Ha habido otra época en la que estábamos muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ahora mismo nuestras capacidades antiaéreas son muy limitadas. Y además nuestras capacidades antiaéreas son un reflejo de la política general que hay en España hacia las Fuerzas Armadas. En los últimos 40 años, quitando la época de Aznar, todo lo que se ha hecho en las Fuerzas Armadas ha sido reducir y recortar, reducir y recortar. Y la artillería antiaérea es una muestra de ello. Pero además la artillería antiaérea en España se ha comprado por comprar. Me explico. España, uno de los graves problemas que tiene sus Fuerzas Armadas es que nuestros oficiales generales son incapaces de crear doctrina. O la copian o ponen parches. Y la artillería antiaérea es el ejemplo perfecto de parche. No tenemos una doctrina antiaérea, lo que tenemos son parches. Se van poniendo parches. El último de ellos, por ejemplo, la adquisición de los misiles Patriot en la cumbre de la OTAN de este verano. Nos pintaron la cara por los brutales recortes que está haciendo el dictador de Sánchez y automáticamente, pues para lavar un poquito la imagen, se invirtieron algo más de 3.000 millones, la mayoría de ellos destinado a comprar misiles Patriot que llegarán en el 2029. Vienen en un carrito de helados, empujando por un burrito. Entonces, en este aspecto, tenéis que tener presente que España no tiene una doctrina como tal, sino que simplemente se ponen parches. ¿Cómo debería estar creada la defensa antiaérea de España? Pues la defensa antiaérea, como he dicho, son dos capas fundamentalmente. La defensa antiaérea de zona y la defensa antiaérea de largo alcance. Y estas dos capas tienen que tener una lógica militar, ¿de acuerdo? Una lógica militar. No se puede poner un batallón o un regimiento antiaéreo a defender un punto concreto. Hay que defender zonas. Una cosa es un avión que te entre y otra cosa es un misil balístico. Y para defenderte, por ejemplo, un misil balístico, tienes que mirar un mapa, ver cuál es la situación de España, que la situación real de España sobre la Tierra no es la que veis en los mapas. España está mucho más, digamos, escorada. España está mucho más volcada, no es la España que veis en el mapa perfectamente ahí en el estrecho de Gibraltar y Mediterráneo. No, España está mucho más escorada realmente de lo que veis en los mapas. Con lo cual, por ejemplo, un vector de artillería antiaérea de largo alcance puesto en una batería, si lo preferís, por ejemplo en Zaragoza o en Barcelona, prácticamente te está cubriendo cualquier cosa que entre proveniente de Rusia. Por poner un ejemplo, por como os he dicho, por la situación geográfica real, la real sobre el terreno, no la que veis en el mapa, no la que veis en la cartografía, que tiene España. Hay que tener defensa antiaérea de largo alcance, pero vamos a empezar primero con la primera capa, defensa antiaérea de zona. ¿Qué debe cubrir la defensa antiaérea de zona? Pues debe cubrir puntos neurálgicos del país. Por ejemplo, la defensa antiaérea de zona debe cubrir el estrecho de Gibraltar.
La defensa antiaérea de zona debe cubrir Madrid. La defensa antiaérea de zona debe de cubrir las principales bases aéreas y navales de España. Estos puntos importantísimos son los que deben de estar cubiertos por la defensa antiaérea de zona. La defensa antiaérea de zona debería de cubrir, por ejemplo, las Baleares. ¿Qué hay en Baleares? 4 soldaditos con un Mistral. Eso es lo que hay en Baleares. La defensa antiaérea de zona debería de cubrir instalaciones de vital importancia para la seguridad nacional. Y aquí, antes he dicho Extremadura, pues quizás fuese interesante cubrir la central nuclear de Almará, pero como los etarras del PSOE la van a cerrar, pues total, ¿para qué vamos a gastar dinero en ello, verdad? Es absurdo. ¿Y qué debe cubrir la defensa antiaérea de largo alcance? Pues si os he explicado que la defensa antiaérea de zona debe cubrir puntos concretos, la defensa antiaérea de largo alcance lo que debe de cubrir son zonas. Son zonas estratégicas. Y las zonas estratégicas son aquellas que te den un paraguas respecto a las principales amenazas que puedas tener, provenientes del este y provenientes del sur. Así es como debe funcionar. Hay que tener presente, señores, y ahora entraremos en ello, que las baterías antiaéreas, las unidades antiaéreas, son un conjunto de 3 sistemas: el radar de exploración, el puesto de mando y, en último lugar, el misil interceptor. ¿De acuerdo? Ahora entraremos más en profundidad en este detalle. Entonces, hay que tener presente que al final esto no deja de ser una combinación de detección y alcance. Las baterías antiaéreas de corto alcance obviamente van a tener un radio de acción mucho más reducido que las baterías antiaéreas de largo alcance. Por eso las baterías antiaéreas de largo alcance cubres un punto concreto, específico, y con aquellas de largo alcance cubres zonas, cubres territorio. ¿Dónde deberían situarse las baterías antiaéreas de largo alcance? Bueno, atendiendo a la realidad geopolítica actual, deberían situarse desde la provincia de Huelva hasta Gerona. Ahí es donde deberían situarse. Y además deberían de estar situadas, yo no las pondría precisamente en la costa, como hay muchísimas de ellas, sino más hacia el interior, por una cuestión operativa. Pero bueno, habrá gente que opine que no, que la costa está muy bien, pues venga, pues para vosotros la burra, como dice el refrán. No voy a discutir de ello porque también hay datos operativos que lo pueden afianzar. Pero yo incluso la tendría más hacia el interior. A mí, por ejemplo, me parece mucho más lógico tener una batería antiaérea, por ejemplo, en Albacete, en Cuenca o en Guadalajara, que tenerla en Valencia. Pero es una opinión personal mía, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser correcto, es una opinión personal mía. En este aspecto tenemos que tener presente que España necesita al menos 4 o 5 regimientos de largo alcance para cubrir toda esta zona, para cubrir desde Gerona hasta el estrecho de Gibraltar y la provincia de Huelva. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Además, por las propias condiciones, debería haber una 6ª batería antiaérea de largo alcance que cubriese Madrid, eso mínimo. Y luego baterías antiaéreas de zona en Madrid que completase, con esa explicación que he hecho al principio, de varias capas, por las bases aéreas, las bases navales importantes también con artillería antiaérea de zona, por ejemplo Ferrol, y luego otros puntos neurálgicos importantes del país. Esto es lo que debería estar cubierto con la artillería antiaérea, porque obviamente no puedes pretender cubrir todo el país. Ahora vamos con los sistemas. Como os he dicho, la artillería antiaérea son 3 complementos, 3 nexos que unidos forman lo que es una batería antiaérea. El radar de exploración aérea, que actúa también como radar de seguimiento, de bloqueo y, dependiendo del sistema antiaéreo, de guía del misil. El puesto de mando, que se encarga de coordinarlo todo, y obviamente los propios tubos lanzadores de los misiles, ¿de acuerdo? Las propias cápsulas donde van los misiles y se disparan. Aquí, como os he dicho, es una combinación del misil y del radar. Es lógico y es lo normal que un misil de largo alcance esté orientado y operando con un radar de largo alcance, mientras que un misil de corto y medio alcance esté operando con un radar de corto y medio alcance. Al final no tiene lógica que tú tengas un radar que pueda escanear el terreno a 400-500 kilómetros y sin embargo que tu misil solo tenga 50 kilómetros de alcance. No tiene ningún tipo de sentido. Por eso, en este aspecto, los misiles y los radares deben ser consecuentes. Y por eso digo que la artillería antiaérea de largo alcance
debe de cubrir zonas en las cuales puedan entrar vectores enemigos. No deben de cubrir puntos específicos. Es decir, que una batería antiaérea de largo alcance no tienes por qué ponerla en una ciudad importante. La puedes poner a 30 kilómetros de esa ciudad porque el misil tiene 100 kilómetros de alcance. Luego, en los radares tenéis que saber que los radares funcionan de dos maneras: cubriendo 360 grados o cubriendo una zona específica. El alcance principal del radar lo tienes cubriendo una zona específica. Un radar cubriendo 360 grados escanea menos y tiene menos capacidad de detección. Sin embargo, si al radar le pones a cubrir una zona específica, le centras entre 25, 30 o 45 grados de exploración, va a tener más alcance y más capacidad de detección. Claro, en este aspecto es muy positivo esto porque, por ejemplo, si tú pones un radar mirando hacia el Mediterráneo oriental, ese radar va a tener mucha más capacidad de escanear que si ese radar está dando escaneos de 360 grados, que su alcance y su precisión va a ser menor. Dependiendo del sistema, tenéis que tener presente que los radares tienen alcance entre los 300 y los 500 kilómetros, aunque hay algunos radares ya, como por ejemplo modificaciones del Green Pin israelí, que se van hasta los 700, 800, bueno, Pine si queréis, hablando en inglés bien, hasta los 700, 800 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero obviamente el misil no llega a 800 kilómetros, simplemente son radares de escaneo, de exploración, pero el misil no llega hacia esa distancia. Los misiles tienen una distancia mucho más reducida. Además, ya sabéis cómo funciona esto. Una cuestión de velocidad y una cuestión de alcance. Cuanto más rápido vaya el misil, más se va a reducir su alcance. Si el misil tiene una velocidad más reducida, su alcance puede aumentar. También depende del tipo de misil, también depende si el misil va a ser guiado por el radar o si el misil es guiado por el radar hasta la fase final, y la fase final es la propia cabeza de guerra del misil con su sistema de búsqueda, que se encarga de neutralizar el vector entrante. Todas estas cosas luego ya hay que tenerlas presentes dependiendo del tipo de radar, el tipo de misil y demás. Pero que sepáis lo principal. Claro, si tú pones una batería Patriot, por ejemplo, en Tarifa, por poner un ejemplo, pues esa batería Patriot de Tarifa te está cubriendo todo el estrecho. Te está cubriendo todo el estrecho, sobre todo la parte que te interesa a ti, que no es precisamente la parte que venga de Jaén o venga de Córdoba, sino la parte que venga de África. Si tú pones baterías Patriot en Madrid, pues te está cubriendo no solamente Madrid, sino todo lo que está alrededor de Madrid, como Barajas. Si pones baterías Patriot en Valencia, pues está cubriendo cualquier vector entrante que venga hacia el Mediterráneo oriental. Al final los misiles no van haciendo curvas ni cosa por el estilo. Los misiles llevan una guía fija, llevan una trayectoria, y sobre esa trayectoria, esa guía fija que llevan, es como operan ellos, de tal forma que tú, una vez que localizas el misil, puedes calcular perfectamente dónde va a caer. Hay misiles que tienen autoguía, que pueden ir navegando sobre el terreno, misiles de crucero muy modernos, como por ejemplo el caso del Taurus, pero los misiles balísticos, porque el Taurus al final es un misil de crucero, los misiles balísticos funcionan de otra forma diferente, y sobre todo, por ejemplo, los que lanzó Irán sobre Israel, pues esos tipos de misiles van a tiro hecho. Esos tipos de misiles no van modificando su trayectoria en pleno vuelo, ¿de acuerdo? Que lo pueden hacer, pero que no es lo normal ni lo general, y además son misiles muy sofisticados que como norma general los tenemos los buenos, ¿de acuerdo? Entonces en este aspecto tampoco es una realidad. Como veis, la situación de España ahora mismo pues es bastante negativa en este aspecto. Tenemos muy anticuados los Hawk. Los Nike Hércules, que eran extraordinarios, se dieron de baja ya hace mucho tiempo. Y los misiles Aspide italianos que controlaban las bases, pues solamente 2 de ellos se pasaron al modelo Espada 2000 y nos quedamos con ello. A cambio, pues se han añadido por ahí una batería de Patriot, que luego fue una segunda por orden de la OTAN, lo que ha comprado ahora el corrupto dictador para lavarse la cara, intentar ocultar los bestiales recortes en defensa y la nula inversión en defensa que está realizando. Y lo demás pues es una batería NASAMS que se compró en el pasado. Pero, como os he dicho, son cosas inconexas, cosas que no tienen ningún tipo de relación entre ellas y que simple y llanamente son las consecuencias de no tener una doctrina antiaérea. Que el mando antiaéreo no se haya sentado y ha dicho: a ver, señores, tenemos que cubrir esto, esto y esto, y esto es lo que hay que desarrollar.
tenemos que dotarnos entre las bases aéreas principales de las salas de caza y combate, zonas importantes neurálgicas del país y bases navales, junto con archipiélagos. Necesitamos, creo que estaría España, aproximadamente unas 12 baterías antiaéreas de zona y unas 7 baterías antiaéreas de largo alcance. Yo a Canarias, en vez de una de zona, como hay ahora mismo con los NASAMS, yo le metería una batería antiaérea de largo alcance, porque al final las Canarias son muy grandes, aunque puedan parecer ahí, son muy grandes las Islas Canarias. Y además tenéis que, como todas las islas, como todo el archipiélago, está a lo largo del océano, ¿de acuerdo? Que aunque de extensión pueda ser poquita, pero la distancia entre islas son muy importante, con lo cual para mí es mucho más lógico tener una batería antiaérea de largo alcance en Canarias que no tener una batería antiaérea de defensa de zona. Baleares en ese aspecto está más juntitas, está más recogidita las islas y se pueden cubrir mejor con una batería antiaérea de zona, pero no así las Canarias, que aunque puedan parecer poca cosa y tengan poca extensión, pero como están distribuidas a lo largo, en este caso es a lo ancho, como están esas islas, pues ocupan muchísimo territorio y se necesita una batería de largo alcance. Esta es la situación, señores, esta es la realidad, esta es la necesidad. Os lo he explicado todo, espero haber sido claro para que más o menos hagáis una idea, que no caigáis en errores, que no hay que cubrir todo el país, que es imposible, que eso no lo hace nadie. Estados Unidos con sus patrios y sus tajadas, ¿sabéis cuánto cubre? No cubre ni el 5% de la extensión territorial del país, cubre lo principal, lo que le interesa, ya está. Nada más, no se puede cubrir el 100% de un país a no ser que sean cosas muy puntuales, como el caso de Singapur y demás. Imaginaros Australia no cubre nada. Australia cubre un poquito de la costa del Pacífico, con Sydney y demás, y fuera. Siquiera en ciudades como Perth y demás creo que están cubiertas. Entonces, en este aspecto, sabed cómo funciona, diferentes capas, las misiones de cada una, la defensa, bien si son puntos estratégicos o defiende zonas concretas, como puede ser un estrecho, un archipiélago y demás. Y respecto a lo que es España, pues obviamente nuestra artillería antiaérea tenía que estar orientada a un arco muy claro, que es el que va de Gerona a Huelva, y luego de artillería antiaérea de zona, cubriendo otros, escenarios importantes para la seguridad y defensa, como puede ser, por ejemplo, la base aérea de Ferrol. No tienes que tener artillería antiaérea para cubrir la provincia de Lugo, porque no es un valor estratégico importante, pero sí necesitas cubrir Ferrol, por ejemplo, o si necesitas cubrir refinerías, necesitas cubrir bases aéreas, bases navales o cualquier otro punto importante, como por ejemplo, claro, por supuesto, el único sitio de España donde debería tener escalonada diversas fases, incluido no estaría mal tener algo como el Iron Dome, que es en Madrid, por no solamente la base aérea de Torrejón, el principal aeropuerto de España, uno de los más grandes a nivel europeo, y luego, por supuesto, donde está toda la estructura de mando nacional, los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.